Bienvenidos y bendiciones, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, su amigo y hermano Rico Huerta. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar algo que es necesario hablar, y es hablar precisamente, tener en cuenta lo que ha pasado y mucho que sucede pues en las redes sociales, y hacer una paradoja con lo que pasa precisamente con la palabra de Dios. Eh, Hablamos del hecho de cómo Jesús viene y cómo es ese camino preparado por Juan el Bautista. Juan el Bautista toma esa apertura de bautizar, diciendo unas palabras que son bien importantes. Arrepentíos, convertíos, que el reino de los cielos está cerca. He ahí el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Viene Jesús, es bautizado por Juan el Bautista. Y aquí lo que quiero enfatizar es que Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento y convertirse a Cristo Jesús, a creer en el Evangelio. Y el decir o denunciar el pecado era el preparar ese camino para el arrepentimiento, a nombrar o invitar a la conversión. Y en ese orden decir e invitar a las personas a abandonar el pecado muchas veces es incómodo, muchas veces es inclusive motivo de controversias, ¿verdad? Pero aquí es importante aclarar algo. Juan el Bautista no tiene miedo de acusar, de invitar a la conversión, de decir qué está mal y qué necesitamos cambiar en nuestra vida. Juan el Bautista acusaba y no tenía miedo. Muchas de las veces en el ámbito cristiano, en nuestras comunidades, miramos la injusticia, miramos la controversia, y muchas veces por no meternos en problemas no queremos hablar. Y es allí el problema, que no tenemos ese celo como el que tenía Juan el Bautista. Entonces miren lo que dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 6 verso 18. Dice la palabra de Dios, Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías la odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto, por eso le protegía. Acusar a Herodes, ¿verdad?, de que estaba viviendo en adulterio. El vivir en adulterio, ese pecado es acusado. Entonces trae consecuencias, y le costó la cabeza, ¿verdad? Se le llevan en charola de plata, ahora sí como dicen, ¿verdad? Entonces, vuelvo y enfatizo en esto. Juan el Bautista tiene ese celo apostólico de denunciar de lo que estaba acusando al rey Herodes. Era algo verdad, en realidad era verdad, era la verdad legítima. No era que se lo había inventado, o no era que le habían contado. Él sabía que estaba en pecado. Y muchas de las veces ese es el problema. Muchas de las veces no podemos acusar o no queremos acusar porque muchas veces no creemos que sea verdad. ¿Y por qué no creemos en ocasiones que sea verdad lo que se nos dice? Bueno, la razón es porque mucha gente tiene la tendencia a ser muy informativo, a ser muy presencioso, muy comunicativo, como dirían, el bochinche, el chisme, informativo, y no sé cómo más lo conozcan, ¿verdad? Muchas de las veces lo que se nos dice o se nos informa muchas veces es controversial porque no es verdad. ¿Y cómo es que trabaja pues el bochinche, el chisme, la discordia? La misma palabra, ¿verdad? Diablo dice que el latín es diabolos, que significa mentiroso, calumniador, chismoso, aquel que te manda dardos a tu cabeza para iniciar precisamente la contienda. Es decir, el chisme siempre va a traer problemas. La cuestión es que cuando empieza el chisme, muchas veces lo hacemos o lo alargamos más, precisamente por hacerle tanto caso. Entonces Juan el Bautista, por decir la verdad, es acusado
y sentenciado. Entonces no tenemos que tener miedo a la verdad. Tenemos que tener miedo a tener iniciativas de ser chismoso, bochinchoso, de no caer precisamente en ese pecado del chisme. Si usted tiene alguna tendencia de ser muy informativo, muy comunicativo, es bueno que piense, medite y que tiene que dejar en este tipo de cuestiones. Bueno, mis hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en el capítulo 26, verso 20, dice: al no haber chismoso, cesa la contienda. Es decir, dice primero que nada, al no haber leña, cesa el fuego, y al no haber chismoso, cesa la contienda. Es decir, que el chisme se alimenta y se esparce como el fuego. Y la forma como se va distribuyendo es porque al alimentarse el fuego, va creando controversia. ¿Cómo se puede apagar? ¿Cómo se puede extinguir ese fuego? Cortando el chisme. Entonces muchas de las veces hay personas que, bueno, de una forma u otra les gusta estar precisamente en el chisme. Dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 26, en el verso 22, dice la palabra de Dios: las palabras del chismoso son como golosinas, se deslizan suavemente hasta el fondo de las entrañas. Las palabras del chismoso, del calumniador, las palabras del bochinchoso, dice que son como las golosinas, ¿verdad? Como un dulce suave, que te lo comes, sientes que se desliza y cae en tus entrañas de una forma, hasta sientes a gusto. Es decir, que el chismoso, el bochinchoso, el comunicativo viene y te halaga, ¿verdad? Te cuenta cosas muy bonitas, pero eso que te cuenta es un chisme que no tiene nada que ver con la realidad. Dicen, dan datos correctos, pero conclusiones equivocadas, y eso penetra como golosina, como algo dulce, y no sabes ni en qué momento te va a desgarrar las entrañas. Es decir, el bochinchoso, yo muchas veces lo he notado así. Vienes, predicas, estás predicando, tienes tu audiencia en tu comunidad, y se acerca alguien y te dice: hermano, qué bonito predicó, me gustó. Me gustó cómo tocó los puntos, lo desarrolló su tema, hermoso, me gustó. Y ya, tú te dices: bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Y te vas tranquilo. Pero esa misma persona ya te dio ese bocado dulce, ¿verdad? Que deslizó a tus entrañas y no supiste en qué momento te lo comiste. Y resulta que el bochinchoso, el chismoso, va y habla con otra persona y dice: ¿pero por qué lo están dejando predicar? A ti te dijo que predicaste muy bien, y luego va y dice: ¿pero por qué lo dejan predicar? Él no está listo para predicar. A él le faltan retiros de formación. A él no ha servido últimamente, está inactivo. ¿Por qué lo dejan predicar? Ese es el bochinchoso. Es decir, el bochinchoso, el chismoso, se maneja en una naturaleza demoníaca, en una naturaleza que no es de Dios. El estar en una comunidad, es necesario que estemos en un ministerio, y los 5 ministerios hacen proezas, grandezas para la obra de Dios. Pero si usted se maneja en la naturaleza del chisme, en esa naturaleza, usted está en el otro ministerio, en el ministerio del chisme, de la prensa, ¿verdad? De ser comunicativo. Entonces el chisme viene, y si usted cree que algo que le dicen no es necesario que se divulgue, pues simplemente córtelo, ¿verdad? Como la leña, ¿verdad? No más leña, para que se acabe, para que se extinga precisamente el fuego. En el ser humano, el músculo más grande y más fuerte que tenemos es la lengua, porque con esa destruimos o construimos. Es necesario, pues, mis hermanos, cortar de tajo el chisme. El chisme está por todos lados, y al momento que usted lo detecte, lo tiene que cortar. Fíjense que en el libro de los Levíticos, en el capítulo 16, dice algo más o menos así: no andarás de chismoso, no andarás de bochinchoso entre tu pueblo. Así dice Levíticos 19:16.
No andarás en el chisme, ¿verdad? Eso es algo como que nos da en sabiduría para aplicarlo en nuestra vida. No andarás en el chisme entre tu pueblo. El libro de los Levíticos, capítulo 19, verso 16. Y yo medito en eso y me doy cuenta que, bueno, dentro de las redes sociales, nosotros como católicos tenemos un constante dar razón de la fe, ¿verdad? 1 Pedro 3:15, hacia los hermanos separados, ¿verdad? Y ellos cuando se sienten refutados, pues te desprestigian, te hacen memes, capturas, te hacen decir cosas que no dijiste con tal de desprestigiarte. Hablan de arman chismes para desprestigiarte. Entonces, cuando yo leo Levíticos 19:16, medito en que digo, Levíticos 19:16 dice, no chismearás, no andarás de chismoso entre tu pueblo. Inclusive si seguimos leyendo dice y lo compara con los asesinos. Imagínense cómo Dios compara a un chismoso con un asesino, con un criminal, ¿verdad? Prácticamente. Bueno, cuando yo leo eso, digo yo, no andarás de chismoso entre tu pueblo. Y resulta que, bueno, y me doy cuenta precisamente que en el mismo pueblo, nuestro pueblo católico, ya nos estamos destruyendo entre nosotros mismos. Ya no son los protestantes que nos atacan, sino que en nuestro propio pueblo se está armando el bochinche. Y el bochinche, el chisme, está creado de afuera hacia adentro. Es decir, el protestante ya no te tiene que refutar bíblicamente, solamente te tiene que poner a pelear. ¿Cómo? Poniendo fuego, poniendo leña a ese fuego para iniciar la contienda. Proverbios 26:20. Al no haber leña, cesa el fuego, y al no haber chismoso, cesa la contienda. Tienes que tener la habilidad en el espíritu, y ahora sí que pídele esa voluntad a Dios, de detectar las calumnias, los chismes, la discordia, y quitar esa leña para que se acabe ese fuego, ese fuego que quema, ese fuego que se convierte o se compara precisamente con el chisme. Mi querido hermano, si hasta aquí usted está enojado porque le estoy diciendo chismoso, no le estoy diciendo chismoso, le estoy diciendo que detectes eso para que si usted tiene alguna inclinación hacia esas cosas, lo vaya cortando y entienda que esto no es agradable a Dios. Levíticos 19:16, no andarás de chismoso entre tu pueblo, porque lo compara como a un criminal. Entonces, yo creo que el chismoso anda buscando chismes, ¿verdad? El chismoso, si no haya un chisme, pues se lo va a inventar. Dice, si no hay un chisme, pues se lo va a sacar de la manga, ¿verdad? Buscan, crean páginas, ¿verdad? Páginas de apologética, pero que ya no son nada o no tienen nada que ver con la apologética, sino que ahora tienen que ver con el chisme. Se hacen o se crean varios perfiles, ¿verdad? Para estar en las redes sociales, no en la evangelización, sino en el chisme. Y el chisme, mis hermanos, entiende, no viene de Dios. El chisme es una forma como el enemigo va a destruirte. Te va, como ese bocado, ¿verdad? Ya lo leímos, Proverbios 26:22. Te lo vas a comer como un dulce suave, agradable a tu paladar. Y no vas a saber ni cuándo ni cómo te va a destrozar las entrañas. Eso es la consecuencia del chisme. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que estar alertas para cuando venga el chisme, cortarlo. Si usted tiene, le vuelvo y le repito, tendencias al chisme, vaya viendo la forma como lo va a cortar. Vaya viendo la forma como puede excluirse del chisme. No echarle más leña al fuego, porque si no hay leña, no hay fuego, y en ese orden ya no va a haber chismoso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que comunicar? Dice en el Salmo 105, den gracias al Señor, su nombre invoque entre los pueblos, anuncien sus hazañas. Yo no sé, mi hermano, qué es tu caminar en Cristo. Hasta qué momento tú has tenido tal vez una conversión, tal vez ha sido un retiro de iniciación, donde has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor, tu Salvador. Yo no sé hasta qué momento tú has aceptado a Cristo. ¿Cuál es tu caminar? ¿Cuál es
en qué movimiento de evangelización te mueves, si eres cantante, si eres... yo no sé, pero lo que sí sé es que tú tienes que usar las redes sociales para llevar la evangelización. Tienes que usar las redes sociales para anunciar a Cristo. Dice pues el Salmo 105, dad gracias, gracias al Señor. Su nombre invoquen. Hay que invocar el nombre de nuestro Señor entre los pueblos. En este caso las redes sociales, donde sea, donde te muevas. Anunciar sus hazañas. Estaba leyendo la Biblia Reina y Valera, dice, hablar de sus hazañas. Hablar de Dios, de sus grandezas, de tan grande es nuestro Dios. Hablar de esa conversión, de ese caminar en Cristo. Hablar, dice anunciar esas hazañas. Hablar. Pero tristemente miro que muchas veces hablamos, pero hablamos del hermano. Que si el hermano predicó, que si no predicó, que si el hermano dijo, que si no dijo, que si la cita bíblica que mencionó no es la adecuada, que si es Antiguo Testamento, que hablar del hermano, de la hermana, hablar de las maravillas de Dios, mis hermanos, hablar y dar gracias al Señor, porque su nombre, al invocarlo, nombre entre los pueblos, anunciar, hablar de sus hazañas. Canten y toquen para Él. Canten. ¿Para quién? Para Dios. Hablad de sus hazañas. Hablar de Dios. Usar las redes sociales para evangelizar a los hermanos. Hablar de Dios. No hablar del hermano. Cortar de tajo la leña, sacarla del fuego. Y si sacamos esa leña, ya no vamos a hablar del hermano. No utilicemos las redes sociales para estar hablando del hermano. Hablad de Dios, de sus hazañas, de su grandeza, de su amor, de su piedad, de su misericordia, de todo lo que ha hecho por ti. Hablad, dad razón de la fe. Porque, mis queridos hermanos, resulta que los hermanos separados ya no tienen que debatir con nosotros. Solamente hablan y hablan pero para ponernos en contienda. Y si nos ponemos en contienda, bueno, ellos tienen ganados todos los debates habidos y por haber. Entonces, mis queridos hermanos, dice en Judas capítulo 18, en el verso 24, al Dios único, que puede preservarlos de todo pecado y presentarlos alegres y sin mancha ante su propia gloria. El único que nos salva por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. A Él sea la gloria, honor, fuerza y poder desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, hablad de las maravillas de Dios, dejad de hablar del hermano. ¿En qué nos podemos distinguir, verdad? Que somos cristianos, es que aceptamos a los hermanos, ¿verdad? Los aceptamos como son, ¿verdad? Nadie es perfecto, todos estamos caminando en el camino de la santidad. Dice la bendita palabra, mis hermanos, maravillas que podemos poner en práctica. Y el chisme es muy común, ¿verdad? No nos escandalicemos porque digamos que el chisme es malo. Yo creo que de todo hablamos, de todos los temas, menos del chisme. Pero les quiero recordar algo que inclusive lo hizo en una jornada juvenil el Papa Francisco, ¿verdad? Él contó un chiste sobre el chisme. Y él decía que había una señora que vivía enfrente de la parroquia. Y ella era una persona muy devota, que a ella le gustaba ir mucho a la misa. Todos los días iba a la iglesia, se acercaba y comulgaba, ¿verdad? Y era una persona pues muy allegada, ¿verdad? Aparte pues que vivía enfrente de... Abrías la ventana de su casa y ella miraba el altar prácticamente. Pero tenía un pequeño defectito, ¿verdad? Le gustaba mucho el bochinche, era muy chismosa
le gustaba la contienda, era controversial, ¿verdad? Le gustaba mucho ser informativa, ¿verdad? Y en una ocasión, pues esta hermanita se enfermó, y la razón por la cual ella no podía ir a comulgar o ir a la misa. Entonces ella le habló por teléfono al sacerdote y le dijo que si podía ir a llevarle la Eucaristía hasta su casa. A lo que el sacerdote le dijo, no, mira, solamente cuando esté la misa, abres la ventana y desde allí sacas la lengua hasta el altar para que comulgues. Es decir, la hermanita tenía una lengua muy larga, mis hermanos. Entonces el mismo Papa Francisco nos habla, o nos dice, o nos acusa, o nos previene de que dejemos el chisme, la discordia y los malos entendidos. El diablo, diabolos, dardos a la mente para iniciar la contienda. Cuando alguien venga y te dé ese bocado dulce que entra suave y agradable a tu paladar, pero que te va a destrozar tus entrañas, detéctalo, pídele eso a Dios, y mejor no participar del chisme. A todos mis hermanos que me conocen, a muchos no los conozco, en las redes sociales, especialmente en Facebook, búsquenos en el grupo, ¿verdad? 73 libros versus 66 Reina Valera, y en La Verdad Nos Hará Libre, ¿verdad? A todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, bendiciones. Bendiciones de su amigo y hermano Rico Huerta. Espero que si te haya ofendido lo que he dicho ahorita. Si te dolió, si te caló, quiere decir que el Evangelio o es Dios mismo que te habló, no yo, la palabra de Dios. Entonces no es bochinche mío. Yo también batallo con mi naturaleza pecadora, mi naturaleza humana. Mis hermanos, participemos, ¿verdad? Si tenemos esas inclinaciones, dejarlas a un lado y estar pues pidiéndole todo el tiempo esa fortaleza a nuestro Señor. Mis queridos hermanos, bendiciones de su amigo y hermano Rico Huerta, paz y bien, bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.